Bienvenidos a Planet Crypto Today, tu canal de noticias relacionadas con el mundo de las criptomonedas. Traders de BTC se preparan para perder el nivel de $30.000. La SEC revisa oficialmente la solicitud del ETF de Bitcoin de BlackRock. Binance integra oficialmente Lightning Network para transacciones de Bitcoin. Caída en la capitalización de mercado de las stablecoins. Sugiere una posible recuperación de las criptomonedas. Valor total bloqueado de Cardano en DeFi, alcanza nuevo máximo anual. Crisis de multichain afecta a Phantom, el TVL en DeFi cae un 80%. Aave lanza la stablecoin algorítmica GHO, en la mainnet de Ethereum. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ni un solo vídeo. No te olvides de dar un like y compartirlo en las redes sociales. Traders de BTC se preparan para perder el nivel de $30.000. En el momento que estábamos realizando esta noticia, y tal y como avisábamos ayer, el precio de Bitcoin rompía los $30.000, amenazando con romper el rango en el que estaba metido, durante las últimas 3 semanas, por la parte baja. Aunque esto no debería preocuparnos demasiado, pues hay signos de acumulación a largo plazo, la criptomoneda sigue atrapada en este rango de precios. Los analistas creen que Bitcoin carece de una tendencia clara, en los marcos temporales más cortos. Los datos on-chain sugieren una fase de reacumulación entre los inversores, pero el sentimiento del mercado es neutral, si miramos el índice de miedo y codicia. El cierre semanal de Bitcoin no mostró mucha volatilidad, y el precio se mantiene dentro de un estrecho rango. Esta misma semana y la siguiente, darán sus resultados del segundo trimestre. Tanto los bancos como varias de las empresas más importantes del S&P 500 y Nasdaq, que junto al IPC de Europa, serán los principales puntos de interés de esta semana. Las ballenas de Bitcoin están volviendo a la actividad, lo que podría indicar un mercado alcista. Además, los datos on-chain muestran que hay un mayor interés en Bitcoin, en torno a los $30.000. En cuanto a Bitcoin, vemos que continúa en el mismo rango que hemos estado viendo las últimas semanas. En esta ocasión, el precio se fue a la parte baja, con una vela envolvente diaria bajista. Analizando el gráfico, vemos que hay un order block pendiente entre los $29.500 y $28.250. Por lo que viendo todas estas imágenes, podríamos decir que el precio de Bitcoin es probable que rompa el rango por abajo, en busca de liquidez, apoyándose sobre la línea inferior de un canal alcista, que le ha servido de soporte hasta 3 veces. Y si llega ahí, tendremos que estar pendientes, por si decide romperlo. Pero eso ya lo iremos viendo, según el precio de mamá Bitcoin vaya moviéndose. La SEC revisa oficialmente la solicitud del ETF de Bitcoin de BlackRock. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, SEC, ha reconocido oficialmente la recepción de solicitudes de fondos cotizados en bolsa, ETF, de Bitcoin, por parte de BlackRock y Fidelity. Aunque esto no implica la aprobación o rechazo de las solicitudes, es un paso importante en el proceso. El CEO de BlackRock, Larry Fink, ha hablado sobre la postura de la empresa hacia las criptomonedas, comparando los ETF de Bitcoin con los ETF de oro, y enfatizando en la democratización del acceso a las inversiones. Fink mencionó que las criptomonedas pueden diversificar una cartera, y han experimentado una mayor demanda. BlackRock, junto con otras empresas, ha presentado solicitudes de ETF de Bitcoin, y aunque la SEC ha sido cautelosa en el pasado, se espera que la experiencia de BlackRock sea favorable, para superar los obstáculos históricos. Recientemente, los administradores de activos han abordado las preocupaciones de la SEC, al nombrar a Coinbase como su socio en el acuerdo de intercambio de vigilancia. Y aquí ahora mismo todo el mundo estaría poniendo sus ojos, pues sería el elemento catalizador para mandar el precio de Bitcoin a cotas insospechadas. Binance integra oficialmente Lightning Network para transacciones de Bitcoin. Binance ha anunciado la integración oficial de Lightning Network en su plataforma, permitiendo a los usuarios depositar y retirar Bitcoin en la capa 2. Esta solución de escalabilidad proporciona transacciones más rápidas y económicas para el activo líder del mercado. Los usuarios podrán seleccionar la opción BTC Lightning al depositar Bitcoin en Binance. La integración de Lightning Network llega después de que el exchange experimentara congestión en la red y aumentos significativos en las tarifas de transacción en el pasado. Binance se une a otros exchanges importantes en el soporte de Lightning Network para mejorar la eficiencia de las transacciones. Además, Lightning Labs ha lanzado herramientas que permiten la integración de ella con Lightning Network, lo que facilita el manejo de pagos,
tanto en la cadena principal como en la capa 2. Caída en la capitalización de mercado de las stablecoins. Sugiere una posible recuperación de las criptomonedas. La capitalización total del mercado de las stablecoins ha disminuido de manera constante, lo cual podría ser una señal de que el mercado de las criptomonedas está en proceso de recuperación, según los analistas. El suministro de las stablecoins ha experimentado una caída conjunta desde abril de 2022, lo que podría indicar una recuperación del mercado rezagada. CoinGecko informa que la capitalización total ronda los 128.000 millones de dólares, representando alrededor del 10% del mercado global de criptomonedas. Tether sigue siendo el líder del mercado, con una participación del 65%. Sin embargo, nuevos participantes, como la plataforma de préstamos de Aave, están ingresando al mercado de las stablecoins, lo que indica un mayor interés y adopción de estas soluciones en el futuro de las finanzas. Valor total bloqueado de Cardano en DeFi alcanza nuevo máximo anual. El valor total bloqueado, TVL, en la red de Cardano, ADA, alcanzó un máximo anual de más de 200 millones de dólares el 14 de julio, coincidiendo con un aumento en la capitalización de mercado del activo. En estos momentos, el TVL ha retrocedido ligeramente a 192 millones de dólares. La cantidad de tokens ADA bloqueados en plataformas DeFi alcanzó un máximo anual de 587 millones. Esto destaca la creciente actividad de las finanzas descentralizadas, DeFi, en Cardano, a medida que más traders se involucran con las aplicaciones descentralizadas en la red. El TVL en aumento está relacionado con el incremento en el volumen de operaciones de los exchanges descentralizados en la red. La capitalización de mercado de ADA también ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando casi 13.000 millones de dólares, bajando en la actualidad a los 10.000 millones. Crisis de multichain afecta a Phantom, el TVL en DeFi cae un 80%. El protocolo cross-chain multichain ha sufrido problemas, que le hicieron cerrar, que han impactado significativamente las actividades de finanzas descentralizadas, DeFi, en Phantom. Los activos enlazados a través de multichain en Phantom se han desvinculado de sus valores reales, generando pérdidas para los traders. Yeast Finance, un fork de Aave en Phantom, ha anunciado pérdidas irreversibles debido al exploit de multichain. El valor total bloqueado, TVL, en Phantom, ha disminuido en más del 80%, cayendo a 69 millones de dólares desde su máximo en mayo. Los exchanges descentralizados de Phantom también han experimentado una disminución en el volumen de trading. La Fundación Phantom está coordinándose con las partes relevantes para recuperar los activos perdidos, y ha logrado congelar una parte de las stablecoins afectadas, tal y como comentamos en las noticias de la semana pasada. Este incidente ha dejado un impacto significativo en la comunidad de Phantom. Hay que recordar que el CEO de Multichain fue detenido, y se especula que el protocolo hizo un rug pull, moviendo 220 millones de dólares. Aave lanza la stablecoin algorítmica GHO en la mainnet de Ethereum. El protocolo DeFi Aave ha lanzado su nueva stablecoin algorítmica GHO en la mainnet de Ethereum. La stablecoin está respaldada por varios activos digitales, incluyendo Ether y el token nativo de Aave. El lanzamiento de GHO fue aprobado por la comunidad después de una votación de gobierno. A diferencia de las stablecoins centralizadas como USDT de Tether, los activos que respaldan GHO son transparentes y verificables. Todas las transacciones se realizan a través de contratos inteligentes autoejecutables, y los datos relativos a las transacciones de GHO están disponibles y son auditables en la blockchain. Los ingresos generados por GHO fortalecerán la tesorería de Aave, y la gobernanza estará en manos de los poseedores de tokens Aave y Stake Aave. La oferta total en circulación de GHO está disponible para el público. En estos casos, hay que ser sumamente cuidadoso. Pero viendo los precedentes de anteriores stablecoins algorítmicas, mejor apartarse de ahí. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ni un solo vídeo. No te olvides de darle un like y compartirlo con tus familiares, amigos o enemigos en tus redes sociales.